pendiente de una información que tenía como característica la intriga. Una intriga que se resuelve y una transición que va a ser muy corta. Quería consultarte desde tu experiencia, que has seguido varias de las transiciones que tuvo la Argentina, ¿qué diferencias y qué similitudes ves con las transiciones que se dieron entre gobiernos democráticos en anteriores oportunidades? No, acá lo que hay, yo no le veo diferenciales frente a las que uno ha vivido, la de Menem, Alfonsín y la de Menem de la Rúa, fueron algo tumultuosas todas, porque son cambios de signo partidario, cambio de metodologías de construcción de los gobiernos. Es cierto que en las dos oportunidades anteriores, por lo menos una de ellas, la del 89, fue muy difícil porque había una crisis económica muy profunda, con desórdenes sociales y con amenazas de hiperinflación. La de la Rúa Menem fue más, había una recesión desde el año anterior, el 98, pero había una enorme confrontación entre lo que era el peronismo de Menem y lo que venía de la Alianza, bastante parecida a la que hay hoy, ¿no? Un gobierno, digamos, que son dos formaciones políticas muy hostiles entre sí, de muy poco trato en la superficie y que hacen músculo insultando al adversario de la oposición al gobierno, y eso un poco le da una cierta característica a la transición, pero yo no creo que sea lo más importante. La transición va a ocurrir, o sea que es como la elección, iba a pasar, pasó, la transición iba a pasar, está pasando, no va a pasar nada. Lo importante es el rumbo que tomen las cosas. Mencionabas el 99 y tanto en el caso del 99 como en el 83 se define una elección, pero queda por definir cuál va a ser el futuro del liderazgo dentro del peronismo. ¿Eso es algo que condicionó en su momento a los gobiernos anteriores? No, porque Menem era el jefe del peronismo y él muy rápidamente, cuando asume la presidencia, absorbe todo lo que había sido el cafielismo, con el que había confrontado en el 88 por la fórmula presidencial, y el peronismo fue rápidamente una unificación. Hoy día el peronismo, yo creo que también va a una unificación. Estas primeras horas después de la elección se están viendo movimientos muy interesantes en cuanto a ese tipo de reacción. Porque el resultado de los números del domingo hay que verlos desde dos ángulos. El resultado del balotaje que le da el triunfo a Macri es un resultado que le da una gran cantidad de votos a las dos formaciones. Pero creo que para analizar lo que puede venir hacia adelante hay que mirar más el resultado de la primera vuelta que el de la segunda. El de la segunda es el decisivo, pero es decorativo. Lo importante es la primera vuelta. Que definió el Congreso, además. Claro, no, pero además porque el 37% que saca el peronismo sin aliados, que es un número importante, ganando la elección en primera vuelta, es el capital que tiene el peronismo. Los 12 millones de votos, digamos, los 2.800.000 que suma entre la primera vuelta y la segunda, es casi te diría un préstamo del electorado a esa formación. Eso también ocurre en el caso de Macri, que saca 33 y pico, pero suma 4.800.000 votos en la segunda, y ese también es un voto de préstamo. Su base, su capital es el 33, como el del peronismo es el 37. Y el resto de los votos para llegar a los 12 y pico con los que ganan, a casi 13 que gana la elección Macri, van a constituir el electorado más ansioso y más demandante sobre Macri, al cual Macri va a tener que satisfacer antes que a su capital. Porque la gente que lo votó en primera vuelta va a ser menos exigente con él. El que sí va a ser exigente es el electorado, ese que viene quizá de un peronismo que votó a Massa, de fracciones del radicalismo que votaron a Stolbizer, gente antikirchneristas de todo color, antisistema, digamos, contra el sistema kirchnerista. Y yo creo que el crédito que ese electorado le va a dar al gobierno de Macri es un crédito a corto plazo y a una tasa muy alta. Y va a tener que, yo creo que Macri va a tener que acudir a saciar más a esa gente que al 33. Yo creo que eso es un poco lo que yo buscaría
en cuanto al primer armado del gobierno. Así, Macri está obligado a no equivocarse para no defraudar en el corto plazo a ese electorado que le prestó el voto sin haberlo votado en la primera vuelta, que es importante en cantidad de números. Él sumó 4.800.000 votos a la primera vuelta. También como fue pequeña la diferencia, digo, por números, Claro. yo pensando en comparaciones, por ahí es la mitad del electorado que tuvo en total el Frente de Izquierda hace 2 años, por decir la diferencia que hay, estos 600.000, 700.000 votantes que puede dejar el escrutinio definitivo de diferencia, representan algo que como representación es minúsculo dentro del espectro legislativo, como puede ser la cantidad de votos que tienen Bueno, en estos general los grupos. balotajes suelen ser elecciones de uno contra otro y de resultados bastante parejos. Nadie gana un balotaje por el 20%, porque el que pierde un balotaje el 20% implica que perdió la primera vuelta. O sea, el resultado del balotaje para mí no es tan importante como el de la primera. Sí lo es en punto a la adrenalina que le pone, por ejemplo, el peronismo. El peronismo, en los primeros días de la elección, desde el domingo, salió desde esa melancolía con la cual Scioli adelantó cantar derrota, porque la verdad que Scioli podría haber dicho, espero el escrutinio definitivo, y recuento dos puntos, y voy al definitivo, y canto fraude, y me robaron las urnas, y impugno, en fin, la batucada clásica de los políticos. O sea, yo creo que desde el domingo hasta hoy, el peronismo ha empezado a reaccionar para tratar de capitalizar los 12 millones y pico de votos que han logrado. Ha habido actos de Cristina y ha habido actos de Scioli. Se presentó Scioli en un acto en La Matanza, estuvieron ayer en el Posadas, hubo una reunión entre legisladores de las dos cámaras del peronismo con Cristina Olivos, hubo un almuerzo de Scioli con los gobernadores. O sea, eso implica que el peronismo no quiere desaprovechar la noticia de que sacó 12 millones de votos, que sabemos que es fantasiosa, porque, repito, hay que mirar la primera vuelta, que 37% es su electorado. Y esto creo que le da un poco de nervio y de emoción a la primera transición. En la previa de la elección había una frase que se había repetido muchas veces, que estaban las puertas abiertas para todos los peronistas que se habían ido, sobre todo previo a la elección, y que se pensaba incluso, creo que alguna vez a Zanini se le preguntó directamente por Sergio Massa, alguien con quien habían tenido muchas diferencias. Hay otros personajes de muchísimo peso dentro del peronismo, como los Rodríguez Saá, como el propio de la Sota, quien ya se ve más que que está... nada de la Sota, más que todos ellos. Obviamente por algo la idea era dejarlo para el final porque se ve que puede ser quien influya mucho dentro de lo que se vaya armando. ¿Cómo se va a articular? Claro que no, en el peronismo formal no creo que hoy es difícil darles un protagonismo a Massa y a de la Sota. Primero porque la misión de Massa en la elección era hundirlo a Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y aunque le arruinó la elección, no lo hizo perder. Scioli ganó en la provincia de Buenos Aires por un margen no muy amplio, pero no le ganó la oposición. O sea, las señales que hizo Massa de que se votase a Macri no fueron lo suficientes como para que Scioli perdiera en la provincia la candidatura a presidente. Sí es importante lo que hizo de la Sota, que demostró que tiene un liderazgo muy fuerte en su provincia. Cuando él hace todas las señales de no votarlo a Scioli, el electorado cordobés lo sigue. Ojo, a eso es tan importante como eso, es la dimensión que tiene el radicalismo de Córdoba, que estaba con Juez, que estaban con Macri. O sea que no es solo que Scioli pierde en Córdoba por de la Sota, pierde por de la Sota y yo creo que entre el Massa, que no logra el objetivo de hundirlo a Scioli en la provincia, y de la Sota, que es hoy la bestia negra del peronismo, porque se puede afirmar sin pruebas de que Scioli perdió por de la Sota. Yo no creo que le den la llave del partido, no la llave, no lo van a dejar acercar a 10 cuadras.
Yo no les veo destino en el peronismo formal hoy. Yo la verdad que creo que se va a armar una cosa que va a prescindir de ellos. El peronismo va a armar en función de los gobernadores o de los jefes políticos que ganaron sus provincias, Capitanich, Infran, Uribarri ahí nomás, porque Uribarri ganó la gobernación pero perdió la presidencial. San Juan, que no está Gioja, pero está su sucesor, Uñac, Urtubey, en Salta. Me parece que esos son los hombres sobre los cuales se va a montar la nueva estructura del peronismo. Hay que decidir qué va a hacer Fellner. Fellner perdió Jujuy, perdió la gobernación, perdió la presidencial del peronismo en Jujuy, y yo no doy mucho por su estabilidad en el cargo de presidente del PJ. Yo creo que ahí, en el corto plazo, va a renunciar y va a quedar Capitanich a cargo del partido. En un proceso de reorganización en donde van a mandar a aquellos que ganaron sus provincias o que hicieron ganar a Scioli presidente. Ellos o sus sucesores, el caso de Pepo en el Chaco y de Uñac en San Juan. Y creo que esa va a ser la base de la reconstrucción. Comparando los números de qué se había quedado a nivel de caja, digamos, cada una de las administraciones, el reparto de las cajas que se dio este año, uno ve que se queda Cambiemos como frente con 5 gobernaciones, se queda con el gobierno nacional, pero la clave está en esa, que el PRO sobre todo, pero en general en Cambiemos se hablaba de la idea de una triple corona. Queda Cambiemos o el liderazgo de Macri con el control de prácticamente el 80% de los recursos presupuestarios si uno suma nación y provincias, pero a la vez con un Congreso muy dividido, con un Congreso donde no tiene mayoría, más allá de que la presidencia argentina tiene resortes para actuar con la oposición del Congreso. ¿Va a haber un juego entre esta caja y los votos que le está faltando en el Congreso y justamente con los gobernadores que mencionabas como ejes de ese intercambio? No, sí. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf. Dormí tranquilo, asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Que los cumpla feliz. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
trivialidades. Y el Congreso, si no es con esta caja que ha quedado en poder de Cambiemos, ¿cómo se trabaja con ese Congreso? Sobre todo con un Senado donde se necesitan decisiones claves si se quiere remover estas personas tan vinculadas con el peronismo en puestos supuestamente institucionales como puede ser el Banco Central o la Procuración, incluso con los cambios que se anuncian dentro de la justicia. ¿Cómo se trabaja con un Senado tan contrario de color? Yo creo que el tema de la caja es muy relativo porque el manejo de los fondos presupuestarios lo hace el presupuesto y el destino del dinero público es siempre el mismo, va a las provincias. Puede haber algún castigo en alguna obra, alguna cosa muy menor. Bueno, ahora hubo un fallo al respecto, con respecto a una decisión relacionada con ese reparto, que es una masa pero de eso dinero muy eso es importante. estructural, viene del año 92, es una historia que viene de la época de Cavallo, que ha ido teniendo episodios. Yo no creo que un presidente pueda modificar demasiado los fondos, salvo casos excepcionales. Porque además, si lo hace, enfrenta una represalia y una pelea con la cual va a tener un costo. Yo creo que ahí va a haber más bien, lo que va a decidir es el armado político, que es, ¿qué va a hacer el peronismo? Si el peronismo va a prolongar la pelea de la campaña entre Scioli como jefe del peronismo, que ya lo está mostrando que quiere serlo, o Cristina intentando algo parecido. Y ahí hay que ver cuánto duran cada uno en la pulseada, a ver de cuánto poder le queda a Cristina fuera del gobierno para ella seguir manejando algunos factores, especialmente legislativos, que son hombres que tienen el Congreso. ¿Y cuánto tiene Scioli? En el peronismo hay una percepción que es improbable, o sea, no se pueden dar testimonio porque no te lo van a decir en la superficie, de que si el gobierno federal, Cristina de Kirchner, le daba una ayuda un poco más grande a Scioli, Scioli hubiera ganado. Yo dudo de eso. Yo creo que el peronismo sacó todos los votos que puede sacar y pierde siempre que va sin aliados frente al no peronismo cuando tiene un buen candidato. Ese es el manual de la política argentina. El que no vea eso no entiende nada, por lo tanto el resultado no puede sorprender. Cuando el peronismo arrancó ya sin capacidad de hacer alianzas, estaba, no digo condenado a perder, pero estaba en dificultades serias. Y no podía sumar aliados, porque la alianza de gobierno era tan frágil que si sumaba algún aliado por izquierda o por derecha, ganaba por acá, pero perdía por acá. Se le iba otro sector, se le iba. Entonces, para mantener la gobernabilidad, sacrificó la campaña, sacrificó la pelea por el poder. Eso es una necesidad de gobernabilidad que no ignoró nadie. No la ignoró ni Cristina ni la ignoró Scioli. Ahora, es decir, no hay que ser ciego. En la cultura pública, en el periodismo, en los analistas, en los opinólogos, está instalado que si Cristina lo hubiera llevado más a Scioli, hubiera perdido. Y eso está muy encarnado en el peronismo. Uno, cuando haga el recuento de la gente que se movió hacia un lado u otro la semana pasada, esta semana hasta el día de hoy, va a ver que hay muchos, por ejemplo, peronistas de la provincia de Buenos Aires, que ni fueron olivos el miércoles, ni quieren reconocer que Cristina tiene futuro dentro del peronismo, que ya se están alineando detrás de Scioli como jefe del peronismo, que ya no quieren dar el quórum para las sesiones estas de fin de año, donde el gobierno que se va quiere imponer ciertas leyes. O sea, ya hay un reproche del peronismo hacia la Casa de Gobierno. En eso Scioli tiene en este momento, en esa dialéctica, que es muy verde, estamos hablando de cosas que han ocurrido en 3 días, está teniendo la primacía. Me habían hablado que incluso retasean los fondos, que en algunas provincias, y en particular una que fue muy determinante para el resultado como Córdoba, donde obviamente por lo que vos describías es muy difícil revertir un resultado como el que se dio, pero que incluso en esos lugares difíciles tardaba en llegar la folletería, algunos cuestionamientos con respecto a fondos de campaña que no habían llegado. Hay un malestar de intermedio, incluso que haber muy cargado contra algunos de los dirigentes de la cámpora que más pegados al sciolismo habían quedado. Yo insisto que la campaña no influyó en la marea del voto que se venía viendo desde las PASO. Yo creo que no se podía hacer mucho, por más que aplicara más folletería y más spots publicitarios. Pero digo, hay heridas que quedaron de esta campaña. Yo creo que el debate no tuvo ninguna importancia. No, el marketing no modifica
la estructura, el fondo de la opinión que se expresa en el voto. La gente no cambia de voto, la gente vota más o menos siempre lo mismo. Yo no creo que... obviamente que se habrán peleado por una valija o por una impresión que nunca se hizo y alguien la cobró, pero eso no cambió el resultado. Ahora, algunos creen que sí. Entonces, esa gente del peronismo dice, si nos hubiera ayudado más Olivos, hubiéramos ganado. Es improbable. Pero se va a usar mucho como argumento y se va a usar para hostigar a Cristina y para hostigar al cristinismo, y se va a hacer en beneficio de la construcción del futuro de Scioli, que ya se está moviendo como un hombre que quiere mandar dentro del peronismo. El hecho de haber reunido ayer a todos los gobernadores del Banco Provincia en un almuerzo después del acto del Hospital Posadas lo indica, si no, no lo hace. Y eso significa que él quiere reforzar la alianza con los gobernadores, que fue una de las bases de su campaña electoral, hacer la campaña con los gobernadores, que son los jefes del peronismo en última instancia. Y lo que todavía nos falta hablar es de los sindicatos que tuvieron un rol muy particular en esta campaña. Por un lado, moviéndose en los tiempos políticos, se reestructuraron. Había una división entre dos centrales, con la de Barrio Nuevo como el tercer actor, pero cruzó esta decisión presidencial a las dos centrales por la posición de los gremios del transporte, de donde venían de los dos lados, por la posición que tuvo los más afines a Caló, que se mantuvieron con el gobierno, y por eso que quedaron como árbitros. Se habla de Independiente, de Gerardo Martínez, de Andrés Rodríguez, personas que seguro van a ser muy importantes en las reuniones que se vienen entre el gobierno. El sindicalismo no decide las elecciones tampoco. El sindicalismo aprovecha la situación y trata de perfilarse de la mejor manera. Pero va a tener un rol dentro de cómo se define el nuevo peronismo que viene, los liderazgos, o tampoco hay. No, el sindicalismo está fuera del peronismo hace mucho tiempo. El sindicalismo no tiene ninguna importancia dentro del peronismo. Esto viene ya de hace muchos años. El sindicalismo hace un juego de los sindicatos frente a quien manda en su momento y tratan de lograr subsistencia debajo de esos regímenes. Pero yo, acá, qué sé yo, que te controle o te ayude un sindicato en una elección no decide nada, me parece. Ahora, yo no le quito importancia a los gremios en sí mismos ni a sus dirigentes, que cuentan con los políticos más astutos de la Argentina, están en el sindicalismo, pero yo no creo que sea una franja que influya para nada. Ya quisieran ellos influir. No, son como una iglesia. Es decir, se dedican a recaudar plata, nunca ponen y inspiran algunas movidas menores, pero no deciden nada. Yo, a mi juicio, ¿Y será factor para la gobernabilidad con estos puentes que está tendiendo con varios sectores más? El sindicalismo siempre arregla con todos los gobiernos. Y cuando los gobiernos empiezan a deteriorarse, se apartan, porque ellos nunca quieren quedar con una mano en el cajón a la entrada de la chacarita. Y bueno, es su juego, yo creo que es legítimo, es así. Pero yo no le atribuiría una importancia decisiva. Creo que son como tantas otras agrupaciones que forman parte de los... Y de hecho, vos lo acabas de decir, los sindicatos han jugado repartidos. Y hacen bien, porque son como los curas. Tienen que tener una pata en cada lugar, porque ellos no están para pelear, para sufrir represalias. El sistema sindical argentino está ligado al Estado, está ligado a la recaudación, está ligado a los aportes de la obra social, está ligado a los fondos especiales, y por eso no se van a enojar nunca con un... Vos imaginás el peronismo con los gremios. Bueno, claro, los peronismos... Pero imagina Macri. ¿Cuándo Macri tuvo un problema con los sindicatos? Salvo el sindicato educativo en un momento de la huelga. Esto ha convivido en paz y armonía con sindicatos que son decisivos en la vida de la ciudad. El sindicato gastronómico maneja escuelas, hospitales y turismo. Y el sindicato de transporte maneja la basura. Macri no tuvo ningún problema. Y no es peronista. O sea, yo creo que no lo veo como un factor decisivo. Y los docentes, se hablaba en estos días siempre ha sido como el primer test político del año para quien gobierna la provincia de Buenos Aires, por primera vez para María Eugenia Vidal este año. Siempre se hablan de los docentes bonaerenses como ese primer test político, sí. Y ya se está hablando en estos días. ¿Tampoco crees que hay un peligro específico en la provincia de Buenos Aires con respecto a estos sindicatos? No, yo creo que no. Yo creo que siempre se pone gente en los cargos educativos que tienen buena relación con los sindicatos. Eso ocurre con la gestión Vidal con el ministro que han puesto. Y en la ciudad la verdad que la han llevado bastante bien. Si vos comparás con provincias donde hay meses sin clase.
Claro. O sea, creo que son rispideces episódicas, no le pongo ninguna... Yo creo que acá el tema va a ser político, es decir, se va a reconstituir la Liga de Gobernadores. Esa Liga de Gobernadores va a enfrentar al nuevo gobierno, va a acordar con el nuevo gobierno. El ciclo Kirchner nunca dejó que la Liga de Gobernadores se integrase, porque los Kirchner sabían que la Liga de Gobernadores fue decisiva en el manejo del peronismo antes del 2002. Es decir, decisivo en la caída de la Rúa y en el reemplazo de la Rúa y en la instauración de Duhalde como presidente. Entonces, lo que siempre impidió el kirchnerismo es que se armara ese club. La tarea de Macri va a ser que eso continúe. Es decir, ir llamándolos de a uno, tener una política radial con cada gobernador y lograr de cada uno la neutralidad y que no se sienten en la misma mesa. El peronismo, como está en la oposición, va a tender naturalmente a armar una mesa y a tratar de buscar un jefe y a tratar de sindicarlo en un buen candidato para las próximas elecciones.